¿Qué tal? Esta semana hemos conocido la confirmación prácticamente del agujero de las cuentas de Bankia. Ha presentado efectivamente unas pérdidas superiores a los 19.000 millones de euros, aunque los inversores lo cierto es que en el mercado lo han recibido con subidas de en torno al 4%, al 2% ya transcurrida buena parte de la sesión. Y vamos a comenzar por ahí la entrevista hoy con José María Luna, que es director de análisis de Profim, porque, claro, Bruselas valora la acción de Bankia en un 0,01%, dice que más de ahí no piensa consentirlo, y ahora mismo un accionista, que es a fin de cuentas lo que casi les interesa, ¿no?, a todo el mundo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que salir huyendo? ¿Tiene que esperar? ¿Cuál es el futuro? Vamos a ver, efectivamente, las pérdidas han sido un agujero tremendo lo que tiene Bankia, ¿no? Lo que pasa es que como es una entidad financiera que en estos momentos, bueno, pues está rescatada y con un balance saneado, lo que se piensa es qué va a ocurrir a partir de a futuro con Bankia, ¿no? Si es capaz de, bueno, pues en el 2015, 2016 en adelante, es capaz de dar beneficios, ¿no? Evidentemente la peor parte se la va a llevar el accionista. Se la va a llevar el accionista, sin duda alguna, la conversión de deuda, preferentes, etcétera, etcétera, bonos convertibles en acciones, va a suponer, bueno, pues que una dilución muy importante del accionista. Bruselas, efectivamente, quiere que el precio sea en torno al 0,01. El gobierno español quiere que la conversión pues se sitúe el precio en torno a 0,10, pero la realidad es que yo, desde luego, no tendría acciones de Bankia, ni hoy, ni hace un mes, ni hace 3 meses. Efectivamente, no veía realmente claro la posición de Bankia, sobre todo, bueno, pues porque al final era la suma de una serie de problemas para hacer un problema mucho más grande, no la suma de una serie de problemas para intentar reflotar la situación de Bankia. Y la verdad es que, bueno, pues ahora mismo, siendo accionista, yo no tendría ese valor. A futuro, bueno, pues si confiamos en la gestión de Gregor Zarri y de su equipo, que es un buen equipo gestor y es capaz, con una entidad financiera saneada, empezar a tener, aunque los márgenes no sean altos, pero con un buen ratio de solvencia, y como ya digo, saneada, y empieza a dar beneficios, y esos beneficios además se traduzcan en dividendos, bueno, pues sí que se podría posteriormente entrar. Lo que ocurre es que, viendo a lo mejor otras entidades financieras, y voy a poner un ejemplo, el Banco Popular, en un proceso de reestructuración, yo ahora mismo intentaría que ese equipo directivo me fuera ganando la confianza trimestralmente, es decir, ver si realmente Bankia es lo sólido como el equipo directivo nos trata de vender. Y si es así, bueno, pues volver a valorar si estoy o no estoy. Pero en estos momentos realmente el comportamiento de Bankia en la bolsa, me van a perdonar ustedes, pero es prácticamente como un chicharro. Entonces yo en chicharros no recomiendo estar. Creo que en el mercado español hay otras oportunidades a la hora de invertir. Y sin duda alguna Bankia no pasa por ser una de las opciones más interesantes a la hora de apostar por la renta variable española. Sí que es cierto que muchos ahorradores, inversores, viendo la evolución de ese resultado tan negativo, tan nefasto de Bankia, a pesar de que esté bueno, pues respaldada por el dinero público, pues están preocupados. Hay que pensar que, por ejemplo, la tasa de morosidad en Bankia ha pasado de estar en niveles de en torno al 7% al 13%. Ha habido una huida muy importante de depósitos a lo largo de todo el 2012. Sí que es cierto que se ha frenado en el último trimestre, pero ha habido una huida importante de depósitos. Y mucha gente pregunta, bueno, yo como depositante, ¿tengo que estar preocupado? La respuesta es muy clara, no. No, es decir, en principio ¿no? No, efectivamente. Es decir, la entidad, el que tenga depósitos, cuentas a la vista, debe de estar tranquilo. El Fondo de Garantía de Depósitos está detrás, ya sabemos con esa garantía que cubre, con lo cual para ese ahorrador que esté tranquilo. Ahora bien, el que tenga preferentes, deuda subordinada, bonos convertibles, acciones, sin duda alguna le va a tocar todavía sufrir, sobre todo en el corto plazo. Y ya digo, en el medio plazo pues veremos si los resultados van acompañando y de verdad cumplen las expectativas que están transmitiendo el equipo directivo al mercado. Bueno, se habla del 2016 en el caso de Bankia. También ha presentado sus cuentas al mercado un gigante, Telefónica, no es la única compañía, desde luego, y ya tenemos prácticamente a la mayor parte del IBEX 35 con las cuentas sobre la mesa. ¿Cuál es la valoración general que podemos hacer? Yo creo que ha sido un resultado mixto. Mixto, tirando a negativo en muchos casos, como no podía ser de otra manera. Compañías
cuya cuenta de resultados depende más de la situación no solo de España, sino de Europa, evidentemente el impacto es negativo. Estamos en una situación en la zona euro e incluso en Europa, contando con Reino Unido, con un crecimiento estancado en recesión económica, y eso lógicamente impacta de forma muy notable a la cuenta de resultados de aquellas compañías que dependen más de lo que ocurre en Europa. Ahora bien, existe efectivamente otras compañías que, pues gracias a lo que venden, bien productos, bien servicios hacia afuera de Europa, pues consiguen mantener sus cuentas de resultados, aunque con ciertas revisiones a la baja, sin duda alguna sí que consiguen estar todavía en territorio positivo. Y ese es el caso, por ejemplo, de Telefónica. Es cierto que los beneficios han sido menores de los que nos venían siendo la tónica en el pasado. Hay un dato positivo, que es la reducción de la deuda de Telefónica. Yo con ese dato me quedo. Y también lo que está aportando al negocio de Telefónica, tanto el negocio de móviles y sobre todo el negocio de Latinoamérica. La parte menos positiva precisamente es la competencia que hay, los cambios de regulación que se están sufriendo tanto en Europa y sobre todo en el caso de España, que ha sido lo que ha lastrado a los resultados de Telefónica y que le han hecho ganar menos que lo que se preveía. Telefónica va a querer seguir manteniendo la retribución al accionista vía dividendo, y eso también es algo positivo, con lo cual, en el caso de Telefónica, bien, gracias a las cuentas fuera de Europa, sobre todo, insisto, Latinoamérica, y eso es una tónica que se puede dar en el resto de otras compañías que cotizan en el IBEX 35 o en el mercado continuo. Vemos otros datos de otras compañías, como puede ser Acerinos, que han sido resultados negativos. Podemos ver en el caso de Iberia unos resultados muy malos y que se compensan con su socio de British Airways, que han sido positivos, y por eso digo que son resultados mixtos y que que deberemos de seguir estando muy atentos a la hora, esto es muy importante, a la hora de fijarse dónde voy a posicionarme, si quiero estar en Europa, y en concreto en España o compañías portuguesas o italianas. Debemos de tener en cuenta dos variables muy importantes. Una, de dónde obtienen los resultados esas compañías, si son más de fuera que de Europa, con esa tónica de desaceleración del crecimiento económico, con esas previsiones tan negativas de Europa, evidentemente no es donde debemos de estar, y sí en aquellas que dependen más de la demanda que pueda proceder de otras economías que sí que están creciendo. Y cuando nos fijemos en compañías de pequeña capitalización, compañías que tengan nichos que puedan aprovechar la situación española. Este es el caso de Día, por ejemplo. Evidentemente, la situación con un deterioro del crecimiento económico español o con una renta disponible cada vez menor, evidentemente vamos a buscar, a la hora de ir a comprar nuestros productos, a la hora de consumir, lógicamente marcas blancas, y pueden beneficiarse entidades como puede ser el caso de Día. Pero eso que ocurre en Día puede ocurrir en el caso de Italia, por ejemplo, con Pirelli. A lo mejor no cambiamos de coche, porque no tenemos dinero para poder cambiar de coche, pero tenemos que cambiar de neumáticos. Con lo cual, esos son claros ejemplos de compañías de pequeña capitalización que pueden perfectamente beneficiarse de un entorno no positivo en el caso de la economía europea. Venga, avanzamos en los mercados. Nos vamos a ir en este momento hasta Italia. Esta semana hemos conocido los resultados electorales en Italia, no gustan en Bruselas, quizás tampoco gusten mucho aquí en España por las repercusiones que ha tenido sobre la prima de riesgo, pero como José María Luna es especialista en fondos de inversión, lo que a nosotros nos interesa son aquellos fondos quizás en los que podamos aprovechar efectivamente las mejores opciones, ¿no?, en deuda gubernamental. Pues sí, la verdad es que lo que ha ocurrido en Italia yo creo que en gran parte no estaba previsto. Esa práctica casi ingobernabilidad de la situación italiana, y sobre todo lo que crea es una inquietud, una incertidumbre de si se van a seguir llevando a cabo las reformas que pide Bruselas, que se lleven a cabo no solo en Italia, sino también en España y en otros países con enormes déficits públicos, con enormes tasas de deuda pública frente a PIB. Y esa es la inquietud que va junto con la situación de negociación entre republicanos y demócratas en torno a techo de deuda pública, también reducción de sus gastos públicos, lo que va a generar volatilidad en los mercados seguramente las próximas semanas. Con ese tema también. Fenomenal.
En el caso de la deuda pública, nosotros las apuestas están muy claras. Nosotros, a la hora de posicionarnos en productos tranquilos, es decir, nada de, sobre todo aquellos inversores que no quieran tener fondos puros de renta variable, nuestras apuestas son, por un lado, fondepósitos. Fondos de inversión que una parte importante de la cartera esté invertida en depósitos. Insistimos mucho en esta idea. Insistimos porque yo como inversor minorista, si voy a negociar con un banco, la remuneración que me van a ofrecer, la rentabilidad por el depósito va a ser mucho más baja que la que están ofreciendo ahora mismo inversores institucionales. Y los inversores institucionales pasan por fondos de inversión o planes de pensiones. Con lo cual, ahora mismo, a día de hoy, hay fondepósitos con comisiones de gestión bajas, fondos líquidos, con carcasa de fondos con esa ventaja de fiscalidad, que pueden obtener rentabilidades ligeramente superiores al 3% una vez descontada la comisión de gestión y de depósito, con lo cual ahí hay una alternativa de inversión. Vamos a los fondos de renta fija flexibles, todoterrenos, productos que puedan estar invirtiendo en deuda privada, pero a la vez también en deuda gubernamental. Y ahí es clave, porque cuando aumentan las tensiones en los mercados financieros, sin duda alguna, quien sale bien parado son pues, la deuda alemana. Yo no le veo valor, pero es cierto que cuando hay tensiones, bueno, pues buscan refugio. Efectivamente. Entonces, bueno, pues son productos que con esa gestión activa, bueno, pues pueden tener posiciones en deuda alemana. Que la situación se destensiona, y sobre todo se destensiona porque detrás hay un Banco Central Europeo que está soportando en estos momentos al mercado. Y si se destensiona y las primas de riesgo de nuevo vuelven a una situación más normal, bueno, pues vuelven a posicionarse en deuda, porque hay valor en deuda pública y también deuda privada, pero deuda pública en Italia, en deuda pública sobre todo española, porque bueno, pues poco a poco vamos haciendo los deberes, aunque eso no se traslade luego a la economía real, con lo cual sí hay oportunidades. Y luego, muy rápidamente, fondos de retorno absoluto y mixtos de renta fija, pero sobre todo con vocación de preservar capital. Ahí donde estarían las oportunidades, sobre todo en la parte más defensiva de una cartera. De acuerdo. Hablábamos de la volatilidad antes, José María, la teníamos en mínimos desde febrero, creo recordar, del año 2007, no sé si no se me va el mes de ese año, en este momento está por encima de los 14 puntos, esta semana ha tenido un pico en 19 y quizás es que la volatilidad está volviendo a los mercados o todavía no y seguimos con volatilidad muy baja y ha sido simplemente esta semana que la cosa de Italia no ha gustado. Yo creo que, vamos a ver, la volatilidad está en mínimos, sobre todo por la actuación, por un lado, de los bancos centrales, que no paran de unos imprimir papel. Efectivamente imprimiendo muchísimo papel. En el caso del Banco Central Europeo, las palabras de Draghi en julio del año pasado fueron muy importantes y es una red y sobre todo evita o reduce el riesgo de implosión, con lo cual el riesgo sistémico queda en mínimos. Y eso lo que ha hecho ha sido que la volatilidad vaya bajando a la par de que los mercados de renta variable han ido subiendo. Evidentemente va a haber incertidumbres geopolíticas, económicas, financieras y esos repuntes de volatilidad que pueden ser puntuales, si se trasladan y empieza a haber volatilidad en el mercado, bueno, ¿cómo podemos aprovecharla? Porque mucha gente nos dice, oiga, si hay volatilidad, ¿cómo yo puedo aprovecharla? Bueno, mire, puedo aprovecharla a través de fondos de volatilidad. Hay fondos que suben cuando sube la volatilidad. Hay gestoras, en este caso Amundi, o gestoras como Natixis, dos casas francesas, que en estos momentos tienen fondos de inversión que precisamente invierten en volatilidad. También hay fondos cotizados, ETFs, que precisamente lo que hace es, bueno, pues aprovechar cuando hay repuntes de volatilidad. ¿Que cae la volatilidad? Van a tener resultados negativos. ¿Que aumenta la volatilidad? Resultados positivos. Otros productos para aprovechar la volatilidad. Si hay volatilidad es porque hay tensiones en los mercados, que pueden venir del territorio financiero, puede venir por el territorio o por el lado político. Últimamente es político. Siempre, desgraciadamente, es por el terreno político. En ese sentido, bueno, pues hablaríamos, lógicamente, de fondos que inviertan en deuda pública, sobre todo alemana y norteamericana. Yo insisto en que no veo valor, pero si hay tensiones, sí que prefiero estar en esos puertos seguros y se puede ganar dinero si aumenta la volatilidad. Y por último, el oro. El oro, sin duda alguna, hoy por hoy no pasa por nuestras apuestas, pero de nuevo, si hay tensiones, sin duda alguna, veríamos de nuevo repuntar el precio del oro, el oro físico, con lo cual ahí tienen tres tipos de activos
que pueden ser invertidos a través de fondos de inversión para aprovechar repuntes de volatilidad. El oro, ese refugio clásico por excelencia. Cerramos con alguna recomendación de fondos de inversión, a ver en qué momento nos encontramos. Pues miren, el entorno en que nos encontramos yo lo definiría con dos palabras. Uno, debemos de utilizar productos flexibles. La flexibilidad es vital en estos momentos, por eso que nosotros denominamos los analistas risk on, risk off, es decir, estar en posiciones o en un entorno más alcista o más bajista, con lo cual la flexibilidad es clave en fondos de renta fija y en mixtos y también en fondos de renta variable. Créanme, a pesar de lo que ha corrido los mercados de renta variable, las bolsas no están caras. Y viendo cómo están ahora mismo las TIRES, la rentabilidad de deudas privadas o deuda pública de países más core, hay oportunidades dentro de la renta variable, bien porque tengan una buena rentabilidad por dividendo o bien porque todavía pueden tener recorrido al alza, sobre todo porque pueden aprovecharse del tirón de la demanda interna. Hace días hablábamos de un país de Tailandia, precisamente aquí en este espacio. Bueno, pues es un tema de consumo, como puede ser el caso de consumo en el caso de China u otros mercados. Pues hay compañías que pueden precisamente beneficiarse de la demanda interna que está produciéndose en estos países, con lo cual flexibilidad y renta variable precisamente para aprovechar aquellos países donde hay crecimiento. Ok, pues nos quedamos con esa recomendación. ¿Estados Unidos lo dejamos todavía que siga subiendo? O sin duda alguna. Sin duda alguna. Miren ustedes, Estados Unidos, mucha gente nos pregunta, es que sube, está casi en máximos históricos, pero nadie se fija de algo clave, y es que los beneficios empresariales de Estados Unidos también siguen creciendo, con lo cual el PER está todavía en niveles por debajo de la media, con lo cual sube el precio, pero también sube los beneficios empresariales, con lo cual Estados Unidos, la principal apuesta a la hora de estar en bolsa. Bueno, pues José María Luna, gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. Nos quedamos con este análisis de Profimed.